está en los apéndices. En los apéndices, déjenme, apéndices 6, ajustamiento, es apéndice 7, este debe ser. Aquí vamos a revisar este factor K. Está en la parte principal, o de comentario, perdón, debe estar en la parte principal. A ver, otra vez. Apéndice 7, sí, a los comentarios vamos a ir. Apéndice 7, aquí a ver, acá debe estar. Está, por ejemplo, esta tabla que se queda de mi diapositiva. Y más adelante debe estar, pues, 3 nomogramas que tienen 2 ecuaciones. Aquí dice que estas cartillas son nomogramas para elementos con movimiento lateral no permitido de la figura CA71. CA71 es esta de acá, pórtico indesplazable. Se da con esta expresión, donde tenemos GA y GB, que son las relaciones de rigidez que les comentaba, entre 4 por pi, entre K a la cuarta, donde K es el factor de, en este caso, de perspectiva. Y se fijan, toda esta expresión es una ecuación que igual a 0. Es una ecuación altamente no lineal, porque no podemos despejar K a la primera. Para poder hallar con esta ecuación y no usar estas cartillas, lo que habría que hacer es programar métodos numéricos, vale decir, encontrar, por ejemplo, a través de un método de aproximaciones sucesivas. El factor G, A y GB lo podemos hallar, está todo el ejercicio, lo encontramos en función de la rigidez y la longitud de los miembros. Pero para hallar K, que es como un despeje, ¿no? Aquí tenemos tangente, por ejemplo. Entonces, la única manera es aplicar métodos numéricos para poder hallar esta solución, el factor K. El método, digamos, más elegante, el método clásico, es agarrar la gráfica, como os decía, marcas un puntito, digamos 2, marcas otro puntito y rayas. Y lo que te sale es el factor K. Pero el método más analítico es el que les muestro acá, al solucionar la ecuación con métodos numéricos. Para pórticos no arrostrados, que es la gráfica CA72, que es la de la siguiente página, donde K puede llegar incluso a infinito, aunque el valor práctico es 20. En este caso, un pórtico que puede moverse lateralmente. La fórmula también es no lineal y se encuentra también con esta expresión un poquito más resumida, pero igual es complicada de despejar a la primera. Notar que las tangentes están en radianes, por si acaso, a la hora que lo programen. Entonces, para la siguiente clase, ustedes tienen que estas ecuaciones programarlas. Me imagino que han llevado en computación en áreas numérico un programa como Delphi o como macros de Excel u otra que puedan utilizar y van a encontrar el factor K de manera automática con una programación. Lo pueden hacer en el Excel con macros, lo pueden hacer en el Excel. Lo pueden hacer en Mathcad, sí, también, que puede programar en Excel o en Delphi. Mathcad tampoco es la gran diferencia, pero tienen que aplicar un método numérico para poder hacer esto, ¿ya? O en MATLAB, como quieran ustedes. La alternativa a esto, a esas ecuaciones complejas, no lineales, y ojo, me anticipo a recomendarles que no usen Newton-Raphson porque tiende a cometer algún errorcito si es que el valor de interacción inicial es poco lejano a la solución real del ejercicio. Podemos usar otra metodología. Hay otras metodologías de métodos numéricos para poder hallar una solución. Otra solución, otra metodología aproximada, porque es la más exacta. La más exacta. Déjenme ver un poquito la parte histórica que nos va a decir. Un poco más aquí arribita. Un cachito. La parte histórica aquí nos debería decir cuándo han hecho. Un segundito. A ver. Debería estar. Aquí está. Dice, son gráficas que se han encontrado en 1962, que hasta la fecha siguen siendo válidas, bajo algunas idealizaciones, ¿no? Por ejemplo, el comportamiento totalmente elástico, como aquí indica, todos los miembros tienen sección constante, no hay sección variable acá. Todos los nudos son rígidos, vale decir que transmiten momento, tienen continuidad. En este caso, en todos los nudos de las columnas existen en los extremos elementos que van a impedir la rotación de los elementos, los restringen. Y también que los parámetros, este parámetro L entre la raíz cuadrada o por la raíz cuadrada de la carga entre la rigidez es totalmente constante en todas las columnas.
y que, por ejemplo, las columnas pandean simultáneamente, todas las columnas de un pórtico, eso no es tan cierto. No hay fuerzas, no hay fuerzas axiales de compresión en las vigas. Las deformaciones por cortante también se desprecian. Y si se dan cuenta, estas simplificaciones valen para el cálculo, usualmente si estamos en el rango elástico, ¿vale? Para el rango inelástico hay que hacer una serie de modificaciones a este tipo de expresiones, pero digamos que para cálculos prácticos, mire que no vale la pena. Aquí está el factor que les decía, ¿no? A continuación. Todo esto lo llevan ustedes en resistencias materiales, porque estas gráficas son clásicas, valen para cualquier tipo de material, y son del año 1962, ¿verdad? Como les mostraba. Si les interesa un poquito más la parte histórica, también acá nos dicen cómo han ido encontrando estas relaciones, y son, en este caso, Cavanagh, Johnson, Lemessurier, White y Hahar, quienes han encontrado, en este caso, el factor K con esas idealizaciones, ¿no? En otra literatura van a encontrar que le llaman diagramas de Jackson y Moreland, justamente los que les he mostrado a continuación en estos dos nomogramas. Igual en hormigón armado son las mismas gráficas, por si acaso, no varían en ambos tipos de materiales. Están vinculadas a relaciones de rigidez y relaciones, en este caso, de comportamiento, en este caso, del material, de los elementos, para una sección constante, como les decía. ¿Ya? La tarea para la siguiente clase, entonces, programar esto para que sea automático. Una solucióncita un poco más fácil es la que aquí les muestro. En el año 92, el francés de Montel, ¿sí?, ha encontrado, ha publicado en sus investigaciones unas ecuaciones mucho más sencillas. Acá para pórticos ajustados, si comparamos la ecuación G de CA71, mucho más compleja, fíjense acá es directa, solo vincula las relaciones GA y GB para poder hacer un cálculo directo, o para pórticos también no ajustados. La diferencia entre allá con la fórmula de Monteil, que no está específicamente en la norma, pero que es una aproximación dada, no es significativo. Si aquí, por ejemplo, saco un K de 1.25, aquí sacaré numéricamente un K de 1.23, 22, o sea, muy cerquita, no es tan variable. Y gráficamente también se aproxima mucho. Entonces, realmente son alternativas para hacer de una manera más directa, que tal vez esto no lo han visto en resistencias materiales, pero sí han visto las gráficas, los nomogramas, y también seguro que han visto las ecuaciones de donde sale todo esto, y tienen que ustedes también aplicar sus conocimientos de análisis numérico para poder tenerlo más automático, ¿ya? Bien, una vez que entendemos de dónde sale el factor K, cómo se lo puede encontrar con condiciones ideales, condiciones más reales para pórticos, tenemos que tomar en cuenta que, aparte de lo que vimos del tema de pandeo, en realidad la ecuación de Euler está muy, digamos, muy simplificada, muy limitada a algunas condiciones reales que pueden haber. Por ejemplo, en una columna, las condiciones de apoyo son significativamente variables, decíamos, y tener, por ejemplo, en una columna una articulación perfecta, un apoyo fijo perfecto, no es totalmente tangible. Realmente una condición intermedia. Mucho está en función de la relación de rigidez que hay entre la columna, su inercia, y el tipo de cimentación. Como también entenderán ustedes que usualmente no conectamos directamente una columna de hormigón, de acero no la empotramos en un hormigón. Se fabrica una plancha base, y la plancha base tiene pues igual una configuración con más pernos, con menos pernos, con rigidizadores y rigidizadores que realmente hacen variar, y en este caso es interacción plancha base, hormigón y hormigón con el suelo. Entonces realmente las condiciones de apoyo no son exactamente definidas, tienen un cierto grado de variación. Si hablamos de excentricidades, en este caso, un segundo punto, realmente, por más que uno quiera tener una carga que pase por el eje centroidal de un perfil, de una sección, hay excentricidades desconocidas que realmente no podemos precisar a un inicio, y realmente en una sección transversal, como la que les mostraba en anteriores gráficas, realmente del eje neutro, la columna tendrá siempre una excentricidad, aunque pequeñita. Entonces realmente la carga P, por más que yo quiera ponerle siempre al eje, tendremos que tomar en cuenta que tiene una pequeña excentricidad, vale decir, tiene un momento. Ese momento es desconocido y va a afectar para la resistencia. Por de lógico, ¿no? Si tengo un momento,
De hecho, que la capacidad de empaldeo va a reducir en una columna, nunca va a aumentar, va a bajar, ¿verdad? Otro punto importante son las imperfecciones eh, del elemento o del material. En cuanto al material, no debería ser así porque estamos hablando de acero, pero si hablamos del elemento o hablamos de torceduras iniciales, ambos está vinculado. Pensemos que de la fábrica, que puede que esté en Brasil, puede que esté en Santa Cruz, puede que esté en Estados Unidos, hacia la obra hay un transporte. Entonces, desde el carguío de los elementos, el transporte y el descarguío de los camiones hacia lo que sería el proyecto, los perfiles metálicos, las secciones, se ven afectadas por ese trajín, por ese traqueteo, por ese carga-descarga, y realmente se generan torceduras o imperfecciones. Por más pequeñas que sean, también van a influir y van a tratar de reducir lo que sería la resistencia, ¿no? La resistencia teórica que tenía que tener este perfil metálico en compresión. Ahora, la verticalidad también es un fenómeno bastante importante. Esta verticalidad plomo o aploma o plomada, realmente en el cálculo todos consideramos, por ejemplo, un pórtico, que si lo usual es hacerlo de esta manera, tendremos pues siempre entre el nivel del terreno y el nivel concluido o acabado de nuestra fachada, tendremos pues 90 grados, ¿verdad? Así lo modelamos y lo calculamos, ¿no? Nunca hacemos un cálculo con una columna torcida. Suponemos esto en el cálculo, pero ya en el proyecto, la verticalidad, aunque no me crean, aunque en acero estructural, nunca es perfecto. Siempre hay un rango de variación. Este rango se traduce en una tolerancia. Nunca es perfecto. Tú me dirás, pero realmente no considero que sea así, porque todavía en el hormigón se encofra, ¿no? Se encofra, se mide la plomada, se ajustan los puntalcitos, se vacía, poco patea el hormigón también contra el encofrado, y en el hormigón es más complicado, ¿no? Siempre hay un desaplomo, pequeño pero existe. El acero, los perfiles metálicos son estandarizados, vienen cada 6 metros y vienen pues como en esta gráfica, ¿no? Así vienen perfectos. Es que es lo que pasa. A la hora de acomodar este perfil con su placa base, con su plancha base que está aquí abajo, existe igual una cierta variación. Nunca es perfecto, por más que hayas controlado topográficamente el vaciado de los dados de apoyo, donde se van a apoyar estas placas base, y justo donde están las perforaciones para colocar los pernos de anclaje, siempre hay alguna variación, por más de que sea pequeña, y a la hora de encajar las columnas, para que puedan enlazarse al resto de la estructura, hay que hacer un poco de un juego para que la columna pueda entrar a sus perforaciones con su plancha base y acomodarse. Y usualmente ese acomodo hace que se genere una falta de aplomos, que los 90 grados acá no son reales, hay una variación. Obviamente el que construye tiene que cuidar todo lo posible, ir con su estación total y todo su equipo para que sea perfecto, pero siempre hay una tolerancia. La tolerancia está dada en la norma, entonces la tolerancia tiene que pues ser cumplida, pero nunca tendremos por ese motivo 90 grados. Si no hay 90 grados, imagínense que queda diferente, que queda pues una columna, un poco exagerando, queda de esta manera, un poco exagerando, que esta queda recta. Entonces yo en el cálculo numérico, en la modelación estructural, no tomo en cuenta esta falta de aplomo, este ángulo alfa, no tomado en cuenta. Y eso va a influir seguramente otra vez en que baje la capacidad de nuestra columna. Y por último, y lo he dejado hacia el final, lo voy a marcar con un resaltador, el fenómeno conocido como esfuerzos residuales, que es el fenómeno, yo diría, más importante y que tenemos que entender, y que ustedes han visto en resistencias materiales. Para esto voy a hacer unas cuantas preguntas en el término de esfuerzos residuales. ¿Ya? A ver, vamos a llamar lista. A ver, por ejemplo, el estudiante Jorge Olivera Suárez. Jorge, buenas tardes. Jorge Olivera, ¿me escuchas? Jorge Olivera, buenas tardes, ¿me escuchas? ¿Me confirmas, por favor? Ya, el micro está mal, dice, hay que arreglar. Pues a ver, otra persona. Juan Carlos Mendieta. Juan Carlos.
Buenas tardes, ¿me escuchas? Buenas tardes, ingeniero. Ya, cuando me refiero a esfuerzos residuales, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza con lo que has visto, con lo que has llevado Resistencia Materiales 2? ¿A qué me referiría con esfuerzos residuales? Mm, ¿Podría ser a esfuerzos que quedan de alguna deformación o algo así? Esfuerzos que quedan en una deformación. No están así, no Mm, están así, pero sí son esfuerzos que está, diremos, dentro del perfil. Un perfil que llega a un proyecto, este perfil que tú llevas a tu proyecto, que tú lo consideras perfecto, realmente dentro suyo ya está, entre comillas, esforzado. Está esforzado. Tiene esfuerzos residuales que no son despreciables en el cálculo que tomamos en cuenta. Pregunta para ti y tus compañeros. ¿Esos esfuerzos residuales a qué se deben? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué aparecen? ¿Alguien se anima, por favor? ¿Alguien se anima? ¿Se acuerdan de lo que han visto? Pues se debe a cómo está fabricado, su soldadura o su fundición. Ya, se debe al proceso de fabricación del perfil. Es justamente eso. Hay dos tipos de perfiles, por lo general. Y permítame aquí dibujar, o casi hacer todo mención a los perfiles de forma de ahí, que son los más clásicos, pero vale la pena para esto explicar para que me entiendas en cualquier tipo de perfil, ¿ya? Un perfil original de fábrica, laminado en caliente, digamos, con sus curvaturas, ¿no? Como vimos en la teoría, y en la norma, y en el cálculo de tensión, por ejemplo, vimos así, ¿no? Son perfiles que pasan por un proceso de fabricación, ciertamente. Pasan por unos moldes, decíamos, lo que pasa es que en un principio, luego de tener ya el acero totalmente ya trabajado, salen unos planchones. Los planchones se recalientan a más de 1000 grados Celsius y pasan por unos rodillos, unas laminadoras, unas roladoras que hacen y forman estos perfiles, en caliente, obviamente. El gran problema es cuando enfrían. Ya el perfil hacia el rojo vivo sale con las dimensiones deseadas y se va enfriando, obviamente, mediante todo el proceso que es de fabricación, pasa ya a lo que sería un lugar donde va a culminar su enfriamiento para posteriormente ser trasladado a una bodega para su posterior, en este caso, almacenaje y posterior venta. Es que este perfil tiene pues una forma diferente y usualmente, si tuviésemos con el proceso de enfriamiento, si tuviésemos una cámara térmica, veríamos que esta parte que estoy achorando con color rojo, donde hay más acero, hay una concentración de acero, ¿verdad? Porque es la unión del alma y de las alas. Esas dos partes, como tienen más acero, tardan más en enfriar. Tarda más en enfriar. La parte de los extremos, esta que está aquí, aquí, el medio y aquí, enfría más rápido. Enfría más rápido, claro, tienen menos acero, son bordes libres, sobre todo las alas, ¿verdad? Ese, esa disparidad de temperaturas en el enfriamiento generan esfuerzos internos en el perfil. Eso pasa en la realidad. Esto no ocurre en una plancha. Si yo tengo un producto llamado plancha, una plancha como esta que estoy esquematizando, que tiene un ancho y tiene un espesor, este que está aquí, ahí no hay mucho problema. Todo se va teóricamente a enfriar de una manera totalmente uniforme, ¿ya? Pero cuando tengo un perfil como este, ya sea en forma I, en forma L, T, en forma incluso en tubo cuadrado, que generan esfuerzos residuales. Entonces, internamente ya hay esa variación de tensiones que lo que hacen es reducir la resistencia de algunas partes de nuestro perfil. ¿Eso afecta a todos los comportamientos? No. En tensión no hay una afectación significativa, porque en tensión siempre lo hemos visto. En compresión reduce la capacidad de compresión. Yo les decía a ustedes, esta gráfica de tensión debería ser la misma gráfica en compresión. Claro, en compresión debería tener por acá yo, por este lugar, una gráfica igualita, calcada.
si fuese un planchón. Si tengo un perfil, esto ya no pasa así y cambia el comportamiento de este diagrama tensión-deformación. Y eso voy a explicarles más adelante con una gráfica más precisa, pero quiero que así se entienda. Entonces, el problema con los perfiles de resonancia caliente es que a la hora de laminarlos y ya enfriar, los elementos o bordes libres, como las alas o el alma, tienden a enfriar mucho más rápido que la parte de los encuentros. Eso me genera esfuerzos internos que van a cambiar el comportamiento del material en ciertos sectores y afecta a la compresión. Es un fenómeno real. Ahora, tú me dirás, pues mira, mejor para no tener este problema, agarro planchitas y lo que hago es pues hacer mis perfiles armados, perfiles bilap, o sea, hago una ala superior, un ala inferior, ahí está, y hago otra alma con otra planchita. Y para de contar, me olvido entonces de tener el problema. En parte sí, pero si tú tienes que conectar, porque esto digamos que gráficamente no encaja, o sea, si no si quieres tener un perfil como este en forma de I, así, pero armado con planchitas, pues, ¿cuál es el problema? Pues de que tienes que tener, pues, al igual, una unión entre las planchas. Entonces, si yo aplico soldadura en este sector, en este sector, en el sector y el sector, obviamente, primeramente de manera alternada se hace, ya después los demás elementos se van a completar para tener todo conjunto, continuo, ¿ya? Lo que pasa es que la temperatura de fluencia del material a la hora de soldar es tan alta que también se generan esfuerzos residuales. Igual en estas zonas, en los encuentros de alas con alma. Inclusive esos esfuerzos son más grandes que de un perfil laminado en caliente. O sea que peor todavía. Haces estos perfiles armados, los girders, igualito nomás, tienes ese problema de esfuerzos residuales. Ambos influyen en el comportamiento a compresión, en la resistencia. Ahora, con todo esto que he explicado, realmente son varios aspectos que la ecuación de Euler no toma en cuenta, pues, no toma en cuenta. Son cositas que en la realidad ocurren y que van a hacer que el comportamiento teórico pi cuadrado caen entre el cuadrado, realmente no prediga con más precisión el comportamiento compresión de un perfil metálico, ¿sí? Entonces, todo eso tiene que entrar en juego y se le investigan de qué manera se puede calibrar fórmulas más precisas que la ecuación de Euler, ¿no? Obviamente, yo de eso rescato mucho. Los norteamericanos siempre tienden a hacer normativas, metodologías más sencillas. A ver, ustedes, como también los ingenieros de antes, se han acostumbrado pues a calcular con la ecuación de Euler, ¿verdad? Con estas ecuaciones. Es muy coherente, lógico, bonito, ¿no ve? Práctico. Se puede deducir con una ecuación diferencial, una maravilla, ¿no? Para tener esto, digamos, cercano, lo que han hecho los norteamericanos es tratar de calibrar sobre la ecuación de Euler para que no varíe mucho y hagas unos factores para poder modelar ciertamente condiciones de apoyo, excentricidades desconocidas, imperfecciones, situaciones iniciales, esfuerzos residuales y la verticalidad con unas tolerancias. Con todo esto que está acá, entonces, y un poco me anticipo, la norma AICC ha encontrado para pandeo por flexión, entiendas esto por flexión, dos expresiones fundamentales. Dice así, ¿ya? La ecuación de capacidad nominal, PN, será un esfuerzo crítico por el área gruesa. Si se dan cuenta, bien parecido a la ecuación de aplastamientos, que era FY por área gruesa, ¿verdad? Ahora tenemos esfuerzo crítico. Nótese que este F crítico no es el esfuerzo de Euler, no, es esfuerzo crítico de la norma. Este esfuerzo de tensión crítica se calcula de la siguiente manera, dice. Opción A, dice, comportamiento inelástico. Cuando la relación de esbeltez es menor o igual que 4.71 raíz de E entre F y, este valor o esta relación que está aquí por si acaso, ¿dónde va? Va en este punto de la gráfica. En este punto de inflexión, aquí sí va. Aquí. Esto es 4.71 raíz de E entre F y.
punto de inflexión, ¿ya? Si la esbeltez es menor, o sea, está por acá, en la zona 2 y zona 1, ¿ya? Se dice columna inelástica, columna inelástica. La expresión de cálculo es una ecuación bien rara, una ecuación exponencial, fíjate. Nada tiene que ver con Euler, nada tiene que ver. Sin embargo, para que tengamos que calcular Euler, la norma nos pasa un exponencial, dice Fy entre Fe. Este Fe es el esfuerzo elástico que se encuentra con la ecuación de Euler. Aquí fíjense, el esfuerzo elástico o esfuerzo de Euler es pi cuadrado por el módulo entre esbeltez al cuadrado. Es la ecuación de Euler, ¿verdad? A nivel de esfuerzo. Entonces, ha calibrado este decimal para meterle con el exponencial Fy entre Fe, todo multiplicado por Fy, para que nos salga un esfuerzo crítico en el rango inelástico. Nótese que esta parte del corchete nos tiene que dar siempre un decimal menor o igual que 1, siempre. Porque lo máximo que puede soportar una columna es Fy. Zona 1, punto máximo es Fy, ¿verdad? Fy. Entonces, siempre será un decimal, que es 0,8, que es 0,85, que es 0,9, no importa, en función de las condiciones. Sale esto. Caso 2, cuando la esbeltez es mayor a 4,31, vale decir en la gráfica, cuando la esbeltez viene de aquí hacia adelante, zona de mucha esbeltez, comportamiento pandeoelástico. En esa zona 3, vale, se ha calibrado todo esto que les he explicado, todo esto de las imperfecciones, condiciones y demás, pues la norma ha agarrado y lo que ha hecho es decir al esfuerzo de Euler, que lo conocemos, que está en esta misma fórmula, le vamos a afectar con un coeficiente. Por todo lo que les hemos mostrado anteriormente, aunque tengamos compresión simple, se les debe estar prácticamente un 13% de la capacidad. Claro, 0,13 más 0,887 nos da pues 1, ¿verdad? Entonces, a la ecuación de Euler le estamos bajando un 13%. Eso es. Y eso más o menos modela, desde un punto de vista de seguridad, estas condiciones de apoyo, excentricidades, imperfecciones, torceduras, esfuerzos residuales y verticalidad. Todo esto. Vamos a ver más adelante que el tema de esfuerzos residuales no afecta tanto a la zona elástica. Vale decir que en el comportamiento de Euler no tiene mucha incidencia en un pandeo elástico. En un pandeo inelástico, cuando tendemos ya a encontrar, a llegar a lo que sería la fluencia del material, ahí hay problemas debido a este fenómeno. Eso más adelante les voy a explicar, no se preocupen. Pero hay que tomarlo de esa manera en la ecuación de cálculo. Esto vale para pandeo por flexión. Entonces aquí la clave del asunto es entender esa gráfica que les he mostrado y entender que la ecuación es la misma que manejamos siempre, solamente la única diferencia es que hay que encontrar un esfuerzo crítico. Clave, esfuerzo crítico no es esfuerzo de Euler. Esfuerzo crítico es un esfuerzo que depende si el comportamiento es inelástico o el comportamiento es elástico. Para ambas fórmulas entra la ecuación de Euler, que se le llama de aquí en adelante esfuerzo elástico, ¿ya? Y ahí entra un comportamiento exponencial y un comportamiento más lineal con una reducción de un 13%. ¿Sí? Esto es, este esquema nos da la capacidad de pandeo por flexión. Gráficamente, es como les he mostrado en el OneNote, gráficamente, de este límite, un segundito, ahora sí, de este límite, que sería el punto de inflexión de esta curva, ahí tenemos el comportamiento más parecido a Euler, no es exactamente igual porque está bajado con un decimal de 0,13% menos, y de ahí hacia arriba tiene un comportamiento diferente con esta ecuación exponencial, que es el comportamiento inelástico, donde el máximo será la zona 1, decíamos, de aplastamiento, Fy. ¿Se entiende? Esta gráfica la tienen que saber de memoria. No me refiero a las ecuaciones, a la forma de la gráfica, a saber qué es zona elástica, qué es zona inelástica, saber que el eje de las abscisas es la esbeltez y el eje de las jornadas es el esfuerzo crítico. Tienen que saber, es el comportamiento. Pasará el tiempo, pasarán los años, pasarán las normas, se van a actualizar, sea norma europea, china, británica, norteamericana, etc. Este comportamiento es el mismo, porque se ha ido investigando. Puede un poquito cambiar la ecuación, tal vez en Gran Bretaña, tal vez en España la ecuación sea un poco diferente, ya, pero por lo menos en Norteamérica se ha calibrado en función de esfuerzo de euros, ya, y creo que es la metodología más fácil de entender y de aplicar, pero la forma y el comportamiento nunca va a cambiar.
Lo que tienen que recordar de resistencias de materiales, es que seguro que esto lo han visto ustedes ahí, que Euler o Euler, si no tenía esta corrección que acabamos de ver, es una hipérbola, o se parece a una hipérbola, que en sentido estricto viene así, continúa así, pero nunca toca el eje de las abscisas, y también hacia arriba viene de esta manera, y nunca toca el eje de las ordenadas, es una hipérbola. Matemáticamente no es una hipérbola, pero se parece mucho, ¿ya? Se han dado cuenta los investigadores que Euler trabaja muy bien en el rango desde 471, raíz de entre Fayet, ¿hasta qué valor? Hasta el valor recomendado que aquí tenemos 200, decíamos no más de 200. Más de 200 también la ecuación de Euler sí predice pues con esta corrección el comportamiento, pero es muy peligroso, muy baja resistencia, muy baja capacidad, ¿ya? Entonces de 200 a este valor. Y de ir hacia atrás, con esbelteces más pequeñas, se han dado cuenta de que realmente aquí influye esfuerzos residuales y otro tipo de fenómenos. Realmente Euler estaría subdimensionando, o perdón, sobredimensionando lo que sería la capacidad, subestimando la capacidad. Y realmente en experimentos las columnas fallan a cargas menores. Por eso que investigando, y cuando tú veas decimales como acá, por ejemplo, te vas a dar cuenta que usualmente no podrán encontrar una ecuación exacta matemática como la de Euler, que es más precisa y demás. Se suele hacer mucho ensayo, mucha práctica para tener ecuaciones, en este caso, que sean analíticas y que también tengan parte de experimentales. Ya son ecuaciones pseudoanalíticas o parte experimentales donde se va corrigiendo en función de ensayos, básicamente. Y siempre el límite, nunca te olvidarás que es Fy. Por algún motivo, al acceder a esta ecuación que está acá, te sale un esfuerzo crítico mayor que Fy, tienes que ya saber al toque de que te has equivocado. Ejemplo, si en el ejercicio tengo a 0,36, yo sé que esto es así, y por algún motivo, con esta ecuación exponencial, te ha salido, no sé, pues 41 KSI. Tienes que ya sospechar de entrada que estás mal. Algo te has equivocado en meter a la calculadora o en tu planilla Excel, etc. Nunca puede ser mayor y la fórmula está calibrada para que eso nunca suceda. ¿Sí? Eso es. Bien, ahora, un poquito recordando, ya en la norma, esta tabla de usuario que está aquí, te la voy a mostrar un poco más grande. Voy a tratar de entrar a la norma para mostrarte esto en el capítulo E. Voy a irme a un principio y voy a irme al capítulo E. Ahí estamos, ¿ya? Luego de la parte introductoria y de E1, nos muestra la tabla de usuario E11. De aquí en adelante, en tensión no hay, ¿no? En tensión no hay. Pero de aquí en adelante, todos los capítulos tienen esa tabla de usuario. Es importantísimo que te des cuenta que esa tabla es la clave para poder hacer un buen diseño, ¿ya? Me explico. Voy a hacer un acercamiento. Usualmente los perfiles metálicos, sujetos a compresión, hemos dicho que tienen un comportamiento que, por lo general, el estado límite que gobierna el diseño es el pandeo por flexión. Por ejemplo, sección transversal, forma de I, simétrica. Aquí aplica sección armada, aplica perfil W, perfil S, M y HP. ¿Verdad? Ahí está. Dice, without slender elements, dice en español, sin elementos esbeltos. Cuando hablemos de elementos esbeltos o slender elements, se refiere a elementos que están sujetos a pandeo local. ¿Qué elementos? Ala o alma. Este perfil metálico tiene 3 elementos. Un ala superior, un ala inferior y un alma. Son 3 elementos, ¿verdad? Entonces, ya sea el ala de arriba, en este caso como es simétrico, las 2 alas o el alma, uno de los dos o los dos, pueden tener problemas de esbeltez local, se llama. ¿Qué es esbeltez local? Un poquito me anticipo para que se entienda mejor lo que estoy hablando. Y voy a mostrarles esta imagen, que tengo por acá una imagen interesante. Pues no está acá. Pero tal vez para que se entienda más facilito, puede ser en OneNote. No es lo mismo en este caso, ¿ya?
Aquí, por ejemplo, es un perfil común, ¿no? Se lo ve y parece que está bien, ¿no? Pero a alguien se le puede ocurrir, al hacer un perfil armado, pues un poquito ahorrar y tal vez tener este tipo de perfiles. Al fin y al cabo, del eje neutro X, si lo alejo lo más posible mis alas, tendré mayor inercia. Entonces, a alguien se le puede ocurrir y hacer este perfil, ¿qué les parece? Tener este perfilcito con estas alas tan bonitas, pero con un alma muy, muy delgadita, así como la que estoy dibujando. Aquí están las alas. Fíjate. Esta es la sección transversal, esta por si acaso. No es una columna, esta es la sección transversal de una columna, que visto a lo largo se vería de esta manera, ¿verdad? Se vería así. Aquí me equivoco. Se vería algo así. Se vería así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta sección transversal de esta sección W o en forma de I? Lo que pasa es que realmente esta altura del alma, este valor de H, es muy grande comparado con su espesor. Espesor es W, ¿verdad? Espesor del alma. Entonces, si la relación ancho-espesor es grande y supera un límite que los investigadores se han dado cuenta porque al hacer ensayo ha aparecido, se da que esta sección se pandea localmente. Solo esta límite, esta planchita, se tuerce, digamos que de esta manera. Se tuerce, digamos que de esta manera. Algo así. Así, algo así. Y al torcerse, ya la sección de esta viga ya no es pues recta como acá. Al torcerse, esta alma se pandea localmente y seguramente que su capacidad resistente es mucho menor a la calculada para una sección, ponemos aquí, recta. Sección recta, o sea, que no tenga ese como abombamiento o esa abolladura, le voy a llamar, como le llaman los españoles. Aquí sección, pondré abollada o pandeada. Y en realidad, en un ensayo, chicos, parecería que alguien hubiese agarrado un martillo, hubiese golpeado, sacar esta deformada así medio rara. Esta alma, este perfil como tal, no va a aguantar tanto como la sección recta, como la de aquí arriba. Antes, lo que pasa es que se ha pandeado localmente. Para evitar este pandeo local, las relaciones ancho-espesor, ya sea del alma o del ala, si tengo este caso raro, por ejemplo, otro caso bien raro puede ser este. Un ala muy delgadita y muy ancha, ¿verdad? Un alma normal, digamos. Pero un ala muy larguita, lo propio. En este tipo de perfil puede suceder también que falle y se tuerza esta ala de esta manera. El ala de arriba, la de la izquierda o solamente el ala de arriba o de abajo. Digamos que las dos alas, los dos lados del ala de arriba se han torcido y se ha abollado esto. Aquí también ocurre esto. Entonces, para evitar esto, en este ejemplo de abajo, la relación ancho el ala, como es por lado, esto es BF medios. Entonces, BF entre 2TF, TF es el espesor, como todos conocemos, espesor del ala, igual debe ser menor a un ancho límite, a un límite. Entonces, la idea es limitar, la idea es que nunca supere un límite, que no supere un límite. Entonces, en ambos casos, tanto en ala y en almas de perfiles, sea cual sea su forma, sea tubular, sea perfil y angular, no importa. Si hago esto, yo voy a llegar siempre a las capacidades de una sección recta, digamos que pandeo por flexión. Si yo supero el límite, mi capacidad va a ser menor. Y realmente el comportamiento es más difícil y las ecuaciones de cálculo se complican. Usualmente se utilizan aquí términos de área efectiva. Área efectiva. Esta área efectiva, como hacíamos, ¿se acuerdan? En tensión, es un área menor que el área gruesa. Menor que el área gruesa. Entonces, la ecuación de cálculo en estos casos cambia y dice lo siguiente. Será
el coeficiente phi, que es 0,90, multiplicado por el esfuerzo crítico que lo encuentro, por ejemplo, el paneo por flexión, multiplicado por un área efectiva, y el área efectiva siempre es menor que el área gruesa. Esta área efectiva quiere modelar, entre comillas, lo que se ha abollado, digamos el ala o el alma, y descontarle un pedazo. Digamos, esta parte abollada, le descuento este pedazo y este pedazo. Tengo toda esta altura menos los dos pedazos que estoy aquí marcando, y esta es relación de H menos los dos pedacitos por el espesor de W, me da un área de alma más pequeña que sumada a las áreas de las alas, tengo un área total efectiva que es menor que el área gruesa. Misma idea para las alas si tuviese pandeo local en las alas. Entonces la metodología, obviamente las ecuaciones para descontar área efectiva, es una metodología especial. Entonces existen dos posibilidades. De manera general, perfiles cualquiera sean estos que tengan secciones esbeltas, como les acabo de explicar ahorita, sin secciones esbeltas y con secciones esbeltas. Lo típico, lo más deseable es no tener secciones esbeltas. Entonces, por ejemplo, si tengo un perfil en forma de I, ¿qué aplica de la norma? Dice que aplica E3. ¿Qué E3? Estado límite, voy a leer acá que dice, estado límite FB. En inglés, FB es flexural buckling, pandeo por flexión. Cliqueo E3 y aquí está, pues, dice, capacidad, dice, pandeo por flexión en miembros sin elementos esbeltos, without the sin, ¿no? Y son las ecuaciones que he explicado el día de hoy, referida a la capacidad con el área de ruta, el espacio crítico, a condición de pandeo inelástico y pandeo elástico, ¿verdad? Ahí está, tal cual, tal cual. Esto mismo, si tengo elemento esbelto, ya sea ala o alma, me está llevando al E7 de la norma. Dice miembros con elementos esbeltos. Si se dan cuenta, como les he mostrado, tengo la ecuación cambiada donde tengo F crítico por el área efectiva. La norma dice, este F crítico es el mismo, no cambia, es el mismo que tú calculas para el pandeo por flexión, por ejemplo. Lo que hacemos ahora es calcular un área efectiva. Esta área efectiva está en base, dice, un ancho efectivo, que es un ancho BE en el caso de las alas, DE o HE en el caso de las almas, que se multiplican con los espesores de las secciones. Esta metodología les voy a obviamente explicar, ya sea para perfiles que no sean tubulares y para perfiles que sean tubulares. Eso yo les voy a explicar, no se preocupen. Entonces, de esa manera uno tiene que entender cómo usar la norma y cómo se va complicando, porque hay, por ejemplo, un E5 que es específico para lo que es el famoso angular simple. Entonces, mejor entrar con una tabla y de esa manera entender cómo tienes que hacer la verificación o un diseño, ¿ya? Entonces, el caso más básico, sección en forma de I. Sin elementos esbeltos, E3 o E4. Pandeo por flexión E3, listo. Ahora, el E4 dice TB. TB es torsional buckling o pandeo por torsión. Pandeo por torsión. Vamos a E4. Aquí está. Dice pandeo por torsión y flexotorsión. Para angulares simples y otros elementos. ¿Ya? ¿Por qué si aquí dice torsión y flexotorsión? Aquí en la parte inicial de esta tablita me dice solamente TB. Es que ese E4 es genérico. El E4 vale para perfiles como estos, donde son, ya me un poco me anticipo a decirles que son doblemente simétricos como conocemos, y en perfiles doblemente simétricos hay la posibilidad de pandeo por torsión. Pero en elementos simplemente simétricos, por ejemplo, un canal o un T, por ejemplo, como está acá un T, en un T hay la posibilidad de pandeo por flexión y pandeo por flexotorsión, que es FTB con estas abreviaturas. Flexural torsional buckling, pandeo por flexotorsión. Y por ese motivo que el E4 es uno solo para ambos casos, ¿ya? Y cuando hablamos de torsión o flexotorsión, aquí entran parámetros torsionales. Si vemos las fórmulas, por ejemplo, esta, que es para elementos doblemente simétricos, notamos que entra, por ejemplo, en la constante de torsión examinante, entra el módulo cortante, entra la constante de ala B y una longitud L sub CZ, que es una longitud efectiva en el eje Z. Entonces, realmente aquí se complica el cálculo de estos elementos porque ya dependen más que todo de parámetros torsionales. ¿Ya? Vamos a hacer ejercicios, no se preocupen, vamos a aplicar muy bien todo esto de la norma, pero ya me voy anticipando para que ustedes entiendan de manera más global todo lo que les estoy explicando el día de hoy, ¿ya? Pues volviendo a nuestra explicación, esa tabla es sumamente importante, que tú tienes que ir y ver en cada caso
para saber qué tipo de ecuación o qué tipo de título tú vas a hacer tu análisis o diseño, ¿ya? Esto, bueno, ya esto lo hemos explicado muy bien en ámbitos de mecánica de materiales, pero es bueno entender también y recordar. En este ejemplo en particular, déjenme agarrar la plumita. Esto es la longitud L de esta columna en compresión simple, ¿ya? L. En este caso, L en el eje X, ¿por qué me digo en el eje X? Porque es para el pandeo en este eje X del perfil, es el eje Y del perfil, todas valen L. Le pongo Z porque me refiero al eje de torsión, como ya ahorita les acabo de mostrar. El L sub Z quiere modelar la longitud, en este caso, de pandeo no arrostrada para la torsión. Se supone, eso la norma lo dice, que por lo menos en los extremos, ya sea en el extremo superior y en el extremo inferior de una columna, por más que no tenga elementos, ahí tiene que haber por lo menos un elemento transversal, ¿verdad? Una viga, etcétera, un apoyo. Entonces, esos apoyos se suponen que deben restringir la torsión. Sería muy difícil imaginar tener una viga, tener una zapata, diríamos, o un pedestal que esté liberado para torcerse, ¿no? O sea, es casi imposible. O puede liberar momento, ¿ya? Pero igual restringe el movimiento lateral y la torsión con mayor medida. A ver, ustedes piensen un poquito, un tipo de apoyo que puede liberar torsión sería muy complicado. Entonces, por ese motivo que en este ejemplo, las tres longitudes se apropian a las longitudes, repito, pandeo en el eje X, pandeo por fracción en el eje Y pandeo por torsión en el eje Z, así debe llamar, ¿ya? Ahora, si tengo este caso, de aquí me olvido, ¿ya? Este es un caso. Voy al caso del medio, este del medio, que está aquí en el medio, ¿ya? Acá tengo una viga intermedia que se está uniendo, soldando o conectando a las alas de la columna en forma de Y. Para este caso, ¿cuánto vale el X? Recordar, lo haremos un poco más grande. Es el perfil. Es el perfil tal como está ahí mostrado. Los ejes, déjenme poner con otro color. El eje principal X, el eje principal Y. ¿Por qué X y Y? Porque es la nomenclatura que maneja la norma, no porque yo quiera, ¿no ve? Hay que acostumbrarse. Entonces la pregunta es, para estos ejes principales, si sueldo la viga a las alas del perfil, ¿cuánto vale el X? ¿Cuánto vale el X? Supongo que, ojo, estoy suponiendo que estoy conectando las vigas en la parte media. En la parte media. O sea, de aquí a aquí y de aquí a aquí vale L medios, ¿ya? Estoy suponiendo para hacer un cálculo más rápido. Pues, ¿cuánto vale el X, chicos? ¿Cuánto vale? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? El X pandeo alrededor del eje X. Alrededor del eje X debería pandearse de esta manera. Si no hubiese viga, ¿verdad? De esta manera, completita. Pero como hay viga, se pandea de esta manera. Uno por aquí y otro por aquí, ¿verdad? Por ese motivo que el X es L medios, ¿sí o no? LY, el pandeo transversal al plano de nuestra viga, será igual a L. Y el L de torsión, aquí es lo que tenemos que preguntarnos. Si la unión que existe, déjenme poner mi punterito, mi plumita, mi marcadorcito, si esta unión que estoy poniendo con rojo evita el giro, y así debería ser, ¿verdad? Porque esas vigas se supone que no están sueltas en el aire, ¿no? Aquí hay otra columna, formar parte de un pórtico, van a evitar que gire el sistema, o sea, esta columna que gire, también tendrá que ser por ese motivo, o sea, un poco depende del análisis que hagamos, ¿no? También valdrá L medios. Ante la duda podrías tomar L, pero obviamente si aquí hay columnas y un sistema de marcos rígidos, por ejemplo, es imposible que tú materialices acá una unión muy difícil, que tú materialices una conexión que libere pues, ese giro torsional de la columna, ¿no? Eso es casi imposible. Bien, dicho esto, vamos al otro caso. Acá. Este caso, de con naranja. De arriba, el de la derecha, ¿ya? Ahora la viga está conectada en el alma del perfil. Si es así,
el pandeo alrededor del eje X está liberado, por tal motivo no hay arrastramiento, será L. En el eje Y, alrededor del eje débil, tendré L medios y alrededor del eje Z también tendré L medios. Obviamente, tomando en cuenta que esta viga no restringe o que restringe la torsión de esta columna, ¿verdad? Y el caso más general, diremos, o más completo, vigas en ambos sentidos, ¿verdad? Aquí no hay mucho problema. Aquí es L medios y L, ¿sí? ¿Alguna pregunta que tengan de esto que acabo de explicar y de hacer? ¿Alguna duda que tengan? ¿Observación? Ya. Bien. Ahora, como tarea para la casa, estamos ya sobre la hora. La primera tarea es modelar las ecuaciones de los nomogramas en una aplicación que se van a hacer ustedes, si quieren en su calculadora, en planilla Excel, MATLAB, Delphi, han llevado computación y han llevado análisis numérico, ¿verdad? Quiero que solucione numéricamente y que cuando pongamos valores de GDA y GDB, calcule su programa. Eso quiero ver para la siguiente clase. Ahora, la segunda tarea. Les he dicho, las columnas en acero tienen tres tipos de pandeo fundamentales. El más clásico, el más común, el pandeo de Euler es este. Pandeo por flexión, pandeo flexionante. Si analizamos desde un punto de vista práctico, el eje de la columna, que es totalmente recto, pierde rigidez y se flexa, se flexa, como está acá, con esta línea punteada. Esta flexión, entonces, ¿qué hace? Si yo cojo un punto cualquiera, digamos, este puntito del medio, y lo veo, este puntito que está aquí, es este lugar. Y cuando se mueve lateralmente a este puntito, viene así. O sea que esta sección transversal se mueve lateralmente, se desplaza lateralmente. ¿Es variable? Sí. En los apoyos es 0. En la parte central es el máximo desplazamiento y a medida que se acerca a los apoyos, si es que la conexión es biarticulada, va reduciendo. Pero ese es el fenómeno, ¿no? Se desplaza. En algunos ensayos se dan cuenta los investigadores de que pasa algo un poco especial. Pasa un pandeo llamado por torsión. Aquí el eje de la columna se mantiene. Lo que pasa es que la sección transversal gira alrededor de su eje longitudinal. Gira, como se muestra en esta figura. Este fenómeno, que parece muy extraño, tengo unos videos y unas imágenes que les voy a echar en la siguiente clase, también quiero que investiguen ustedes, se da y han investigado usualmente en perfiles doblemente simétricos. Usualmente, pero más específicamente, ese fenómeno es más predominante en un perfil cruciforme. Un perfil cruciforme es como el que está aquí, una cruz, que se puede armar con planchas, con angulares, etcétera. O sea, forma una cruz, como está acá, y se han dado cuenta de que este perfil es muy susceptible a este fenómeno. O sea, que antes que aparezca el pandeo por flexión, aparece el pandeo por torsión. Al igual que en este caso, la columna al torcerse pierde la rigidez torsional y luego se rompe. Fenómeno de pandeo por torsión. Y el tercer caso es un caso intermedio o mixto. Es un pandeo por flexotorsión. Aquí lo que pasa, digamos que un punto medio, este punto A a este punto que está acá, se desplaza el perfil, pero también gira un poquito. Es como una combinación de pandeo por flexión y pandeo por torsión, por eso se llama por flexotorsión, ¿verdad? Igual, pierde la rigidez en flexión y pierde la rigidez en torsión. Se da en perfiles que no son doblemente simétricos. ¿Cuáles serían estos? T's, canales, perfiles doble angulares, inclusive perfiles angulares. Será este fenómeno, pandeo por flexotorsión, elementos no simétricos. Ahora, desde todo punto de vista, y quiero que eso se les quede claro, pero van a estudiar también, todos los perfiles se tienen que verificar a pandeo por flexión. Todos es el fenómeno o el tipo de falla usualmente que predomina. De todos los cálculos que hagan, casi siempre va a salir el pandeo por flexión. Solo algunos casos particulares en perfiles doblemente simétricos, como el cruciforme, o el perfil en forma de I, como este, que también es doblemente simétrico, puede fallar por pandeo por torsión.
o en elementos asimétricos de un eje o asimétricos de todos los ejes, puede fallar por pandeo por torsión. Entonces hay que hacer siempre dos cálculos. Ejemplo, me da un perfil, por ejemplo, T estructural como este. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer sí o sí, inciso A, capacidad de pandeo por flexión. Inciso B, estado límite de pandeo por flexotorsión. Eso hay que hacer. Con esta ecuación encontraré una capacidad, o mejor, un esfuerzo crítico 1, así le voy a poner ya. Y con esta ecuación, un esfuerzo crítico 2, nunca me voy a olvidar que la ecuación general que dice, la capacidad de una columna dada por el factor de reducción de resistencia por el RFD multiplicado por el esfuerzo crítico por el área, sea cual sea el estado límite de pandeo por flexión, torsión o flextorsión, es este. Como tengo un T estructural, yo sé que no hay pandeo por torsión, es un pandeo por flextorsión o pandeo por flexión. Entonces, de ambos estados límites encuentro un F crítico 1 y F crítico 2. ¿Cómo sé yo que el estado límite A o B es más crítico? Fácil, veo la ecuación y claramente la menor capacidad se dará con el menor esfuerzo crítico. Por ese motivo, de ambos cálculos, yo diré después, el esfuerzo crítico de cálculo será pues, el mínimo entre el esfuerzo crítico 1 y el esfuerzo crítico 2. ¿Se entiende? Así es. Otro ejemplito. Un perfil en forma, a ver, otro perfilcito. Ver, ya. Y un perfil como este, ya. Como dije, simétrico. Ya al ver el perfil directamente yo ya sé lo que tengo que hacer, ¿verdad? Directamente pandeo por flexión, F crítico 1, pandeo por torsión, porque es solvente simétrico, F crítico 2, y para la fórmula decimos el esfuerzo crítico de diseño del perfil es el menor o el mínimo de F crítico 1 y F crítico 2, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso es. La pregunta, ¿qué pasa con un tubo? Si tengo un perfil tubular, circular, o tubular, rectangular o cuadrado, ¿qué tipo de perfiles son? ¿Es asimétrico o simétrico? Es perfiles. ¿Qué son? ¿Qué son los perfiles? Chicos, alguien que me responda. ¿Qué son? ¿Asimétricos o simétricos? Totalmente simétricos, ¿no? Simétricos. Del eje XY, aquí también del eje XY. Son perfiles totalmente simétricos. Excelentes perfiles. Pero tiene una propiedad especial. En estos perfiles, sí o sí, solo hacemos pandeo por flexión. Porque por definición los tubos tienen una alta rigidez torsional. Entonces los tubos, aunque tú calcules y haces el intento, jamás van a fallar por pandeo por torsión porque su rigidez torsional es grande. ¿Qué define la rigidez torsional, por ejemplo, de un tubo circular? J, constante de torsión de San B, nada, ¿verdad? A diferencia de otros perfiles. Entonces, por ese motivo que pandeo por torsión no se hace. Se supone que son altamente rígidos. Y obviamente para torsión, tú sabes bien que elegimos siempre perfil circular, que es el mejor, o el tubo. Es algo que se define de esa manera. Entonces, por ese motivo también en la norma, si te fijas, para tubos, ese tubo rectangular o cuadrado, o tubo circular, que son elementos doblemente simétricos, solo aparece pandeo por flexión, fíjate. No hay el pandeo por torsión, pero la lógica te diría, perfiles doblemente simétricos, debe ir por torsión, no. Pero también la lógica dice, son secciones muy eficientes a torsión, entonces no fallan por torsión. Y está eso verificado. Si quieres hacer la prueba, hace la prueba. Pero no fallan. Entonces directamente es pandeo por flexión, directamente. Y no complicarse la vida. ¿Ya?
Eso es, pero quiero que estudien esto bien para la siguiente clase. Ese tipo de pandeo, manuales de la literatura. En la siguiente clase vamos a hacer el ejercicio ya de aplicación práctica, todo lo que hemos visto acá. ¿Ya? Una pregunta que tengan de todo lo que hemos llevado el día de hoy o recordado. Capítulo de comprensión. ¿Alguna duda que tengan? Consulta. Muy bien. Entonces, las dos tareas están ya dadas para que lo investiguen. La siguiente clase yo voy a preguntar. Quedamos aquí entonces, chicos. Nos vemos el día miércoles. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Solo